¿Alguna vez te has preguntado qué pasó con Jesús durante los 3 días entre su muerte y su resurrección? La mayoría de las personas conoce la cruz y celebra la tumba vacía, pero casi nadie habla del mayor misterio de todos. Jesús descendió al infierno. Sí, como lo oyes. La Biblia revela que mientras su cuerpo yacía en la tumba, su alma caminaba por el centro de las tinieblas, enfrentando cara a la muerte, al infierno e incluso a Satanás. Y lo que él hizo allí puede cambiar para siempre tu visión de la salvación. Este no es un video más, es una revelación espiritual profunda, una de esas verdades que han sido ocultadas por siglos y que hoy necesitas entender. Porque si no comprendes lo que ocurrió en esos 3 días, te estás perdiendo el corazón del Evangelio. ¿Sabías que Jesús tomó las llaves del infierno con sus propias manos? ¿Sabías que liberó a miles de almas que esperaban en el paraíso? ¿Sabías que entró al trono celestial llevando tu nombre? Antes de comenzar, quiero pedirte algo muy especial. Más del 70% de las personas que ven nuestros videos no están suscritas al canal. Si este contenido te impacta, si crees en el poder transformador de la Biblia y quieres seguir aprendiendo verdades profundas como esta, suscríbete ahora mismo. Así no te perderás nada de lo que Dios está revelando aquí. Y quédate hasta el final, porque lo que descubrirás en este video va a sacudir tu fe desde lo más profundo. Prepárate. Hoy vas a entender por qué Jesús no solo venció la muerte, sino que descendió al infierno para cambiar tu destino eterno. Cuando Jesús exclamó con voz fuerte: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Lucas 23:46, no estaba simplemente cerrando los ojos al dolor, estaba iniciando una travesía. Muchos ven la muerte como el final, pero para el Hijo de Dios, ese fue el punto de partida de una misión que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Lo que parecía ser el silencio de un sepulcro era en realidad la primera sacudida de un terremoto espiritual, porque cuando Jesús entregó su espíritu, no fue una derrota, sino una transferencia de autoridad. El universo tembló, Satanás estremeció, y el infierno, que se consideraba invulnerable, sintió una presencia que jamás había imaginado soportar. Mateo 27:50-53 revela que no fue una muerte común. El velo del templo se rasgó de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron y muchos santos resucitaron. ¿Qué tipo de muerte provoca resurrección? Solo una que porta vida en su esencia. Jesús no fue vencido por la muerte, Él se entregó voluntariamente, Juan 10:18, y al hacerlo, encendió una llama en las regiones espirituales más profundas. La Biblia no habla de un simple descanso del alma, habla de movimiento, de juicio, de victoria, porque mientras su cuerpo era envuelto en lino, su espíritu descendía con propósito. La cruz no fue el punto final, fue la llave que abrió las puertas del dominio de los muertos. El Antiguo Testamento hablaba del Seol, un lugar dividido entre el consuelo y el tormento. Jesús mismo lo describió en Lucas 16 con la historia del rico y Lázaro, el seno de Abraham, refugio de los justos, y el lugar de tormento, prisión de los impíos. Entre ambos, un abismo infranqueable. Lo que muchos no entienden es que al morir, Jesús no subió directamente al cielo. Sus palabras al ladrón arrepentido fueron: «Hoy estarás conmigo en el paraíso», Lucas 23:43, no en el cielo. Y para los judíos, el paraíso era el seno de Abraham. Él descendió a ese lugar no para recibir consuelo, sino para activar el cumplimiento de una promesa eterna escrita en la Biblia y anunciada desde Génesis. En el Salmo 16:10, David escribió proféticamente: «No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Pedro, en Hechos 2:27-31, afirma que ese texto se refería a Jesús.
No fue librado de descender, pero sí de permanecer. Y esto no es un detalle menor. El Mesías entró en las profundidades como conquistador, no como víctima. ¿Puedes imaginarlo? En el mundo visible había llanto y sepulcros, pero en el invisible se agitaban tronos, potestades, dominios. La oscuridad reconocía que algo se aproximaba. No era un ángel, ni un profeta, era el Hijo del Dios viviente, y traía consigo la luz que desmantelaría estructuras milenarias. Hermano, hermana, ¿alguna vez has sentido que todo estaba perdido, que tu vida estaba sepultada bajo el peso del dolor o del pecado? Pues escucha esto. Jesús ya descendió más profundo que tu peor noche. Él entró al abismo, caminó por los corredores del Seol y tomó con él las llaves de la muerte y del infierno. Apocalipsis 1:18. Y si lo hizo, fue por ti, para que ningún abismo te robe la esperanza, para que sepas que aunque todo parezca oscuro, hay un Salvador que ya caminó por allí, y ahora vive para guiarte de regreso. Si esta palabra ha tocado tu corazón, deja un amén en los comentarios y comparte este mensaje con alguien que necesita saber que Dios aún está escribiendo su historia. Mientras el cuerpo de Jesús descansaba en un sepulcro vigilado por soldados, envuelto en lino y ungido con especias, su alma iniciaba una jornada silenciosa, pero poderosa, hacia el núcleo de la existencia espiritual. Las Escrituras nos dan pistas suficientes para entender que el Hijo de Dios no quedó inerte entre la cruz y la resurrección. En Efesios 4, 9, 10, el apóstol Pablo declara que descendió a las partes más bajas de la tierra. Esta expresión, tan directa como profunda, no habla simplemente de una tumba física. No, se refiere a una realidad espiritual, el mundo de los muertos. Y allí, en ese lugar que la Biblia llama Seol, comenzaba a cumplirse uno de los momentos más esperados por siglos, la manifestación del Redentor entre las sombras. Pero ¿qué era exactamente ese lugar? En la tradición hebrea, el Seol no era un sitio de tortura indiscriminada, ni un limbo sin sentido. Era una dimensión estructurada. Por un lado, el seno de Abraham, también llamado paraíso por Jesús, donde los justos esperaban en reposo. Por el otro, el lugar de tormento, donde los impíos sufrían por su rebelión contra Dios. Entre ambos, un gran abismo, imposible de cruzar. Lucas 16:26. Esta descripción fue dada por el propio Cristo antes de su crucifixión, y eso nos muestra algo tremendo. Jesús conocía perfectamente lo que encontraría após su muerte. Él sabía dónde debería ir. Ele conhecia cada alma que repousava no paraíso, cada lágrima derramada no tormento, e até mesmo cada espírito rebelde em prisão. A Bíblia é clara, Deus não improvisa, tudo está milimetricamente profetizado e cumprido. A Bíblia, quando se interpreta à luz do Espírito Santo, nos revela que os santos do Antigo Testamento, Abel, Noé, Abraham, Moisés, Elías, David, Daniel, no estaban todavía en el cielo. Hebreos 11, 39, 40 dice que todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Eso significa que estaban esperando algo, o mejor dicho, a alguien. Y ese alguien acababa de llegar al Seol. Satanás no imaginaba que su aparente victoria en la cruz abriría paso a una derrota tan humillante. Porque mientras en la tierra los discípulos lloraban en silencio, en el mundo invisible se preparaba la primera gran victoria del plan de redención. Este detalle es crucial para entender el poder del Evangelio. Jesús no vino solo a predicar, sanar o multiplicar panes. Vino a vencer la muerte desde dentro. El infierno había sido la cárcel de las almas justas durante siglos.
no porque Dios las condenara, sino porque aún no había sido derramada la sangre suficiente para abrirles el acceso al cielo. La cruz fue ese sacrificio, y por eso el Seol entero sería ahora testigo del cumplimiento del plan eterno de salvación. La Biblia es tan profunda, amigo, tan reveladora, y todo lo que hoy vivimos en fe fue ya conquistado por aquel que no temió descender a los lugares más oscuros para traer luz donde solo había sombra. Y si tú crees que esta verdad es demasiado profunda para ser ignorada, deja un "yo creo" en los comentarios. Tal vez conoces a alguien que vive como si aún estuviera en el Seol, oprimido, confundido, apartado de la luz. Envíale este video, porque cuando uno entiende lo que Jesús hizo entre la cruz y la resurrección, no puede volver a vivir igual. Y recuerda, lo que Él hizo allí, lo hizo por ti. La muerte de Jesús no fue un accidente ni una tragedia sin sentido. Fue el cumplimiento meticuloso de un plan eterno que ya había sido anunciado siglos antes. En el Salmo 16:10, David escribió con profunda inspiración: "No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción". Este versículo no hablaba de David mismo, como luego aclararía Pedro en Hechos 2:27-31, sino del Mesías prometido, de aquel que descendería al lugar de los muertos, pero no permanecería allí. Jesús bajó, sí, pero su descenso no fue una derrota, fue una conquista. Cada paso que dio en las sombras fue guiado por la autoridad del Dios vivo, cumpliendo cada palabra escrita en la Biblia. Cuando muchos pensaban que todo había terminado en la cruz, el cielo sabía que lo más importante estaba por comenzar, porque Jesús no subió directamente al cielo tras su muerte. Su cuerpo estaba en la tumba, pero su espíritu descendió a lo más profundo de la existencia humana. Efesios 4:9 lo dice con claridad. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. No es una metáfora, no es poesía, es literalidad espiritual. Las partes más bajas de la tierra eran entendidas por los judíos como el Seol, la morada de los muertos, el dominio donde almas y espíritus aguardaban hasta que el cielo enviara una respuesta. Y esa respuesta tenía un nombre: Jesús. Imagina por un momento lo que ocurrió en ese instante. Una presencia desconocida para el inframundo comienza a caminar entre los dominios del silencio. No es un ángel, no es un patriarca, no es un profeta, es el propio Hijo de Dios. Aquel que una vez habló con Moisés en la zarza, ahora camina por el lugar que muchos creían que ni siquiera Dios visitaría. Su luz empieza a quebrar la oscuridad milenaria, y Satanás, que pensó haber vencido, se da cuenta de que la cruz no fue su victoria, fue su condena, porque quien murió en carne ahora se movía en espíritu con autoridad divina. Esto nos enseña algo poderoso. Dios no redime desde lejos. Él se acerca, Él desciende, Él entra al centro del dolor humano, al núcleo de nuestra desesperanza. Jesús bajó a las profundidades porque sabía que allí había almas esperando, promesas sin cumplir y una batalla que solo Él podía ganar. No fue un paseo simbólico, fue una operación espiritual real. La Biblia lo declara con precisión y cada palabra tiene un propósito. Nada fue improvisado. Cada acto, cada paso, cada suspiro fue parte de una estrategia divina para romper las cadenas de la muerte desde dentro. Si alguna vez has sentido que estás atrapado en lo más profundo, en un lugar sin salida, recuerda esto. Jesús ya estuvo allí y no se quedó. Salió con las llaves en la mano. Apocalipsis 1:18. Si esta verdad toca tu corazón, si hoy sientes que Dios te está hablando, escribe en los comentarios: "Yo creo que Él descendió por mí". Y no te detengas ahí.
Comparte esta palabra con alguien que también necesita saber que ni siquiera las partes más bajas de la tierra están fuera del alcance de la redención. En el mundo visible todo parecía acabado. Jesús estaba sepultado, envuelto en lino, escoltado por soldados y llorado por sus discípulos. Pero en una dimensión paralela, inaccesible a los ojos humanos, su alma caminaba por territorios desconocidos, lugares que la Biblia llama Seol, el mundo de los muertos. ¿Cómo describir algo tan misterioso y real al mismo tiempo? Jesús mismo nos dio la clave en Lucas 16, cuando relató la historia del rico y Lázaro. Allí reveló que el Seol estaba dividido en dos regiones: el seno de Abraham, donde los justos descansaban en paz, y el lugar de tormento, donde los impíos sufrían separados de la presencia de Dios. Entre ellos, un abismo que nadie podía cruzar. Este no es un concepto simbólico ni un invento teológico. Jesús no hablaba en parábolas para confundir, sino para revelar realidades espirituales profundas. El seno de Abraham, también llamado paraíso, era el sitio donde los fieles de la antigua alianza esperaban. Hombres y mujeres que creyeron en las promesas de Dios antes de la cruz. Abel, Noé, Abraham, Moisés, Elías, David, Daniel. Todos ellos aguardaban en reposo, confiando en que algún día el Mesías vendría a cumplir lo prometido. Hebreos 11:13 confirma que todos estos murieron en fe, sin haber recibido lo prometido, pero mirándolo de lejos y creyéndolo. Ellos no fueron olvidados. Dios los mantenía en un lugar de honor, a la espera del día en que serían liberados. Pero no todos los que morían iban a ese lugar de consuelo. Del otro lado del abismo existía un sitio de oscuridad, de tormento, donde se experimentaba el vacío de una vida vivida sin Dios. Allí estaba el rico de la historia, clamando por una gota de agua, suplicando que alguien advirtiera a sus hermanos, y escuchando una respuesta firme: hay un gran abismo entre nosotros. Lucas 16:26. Ese lugar no ofrecía retorno ni alivio. Era un anticipo del juicio, un eco de las decisiones tomadas en vida. Y aunque hoy muchos eviten hablar del juicio, Jesús lo enseñó con claridad. La Biblia no lo esconde. Hay dos destinos y nuestras elecciones aquí tienen consecuencias eternas. Satanás ha engañado a muchos haciéndoles creer que la muerte lo borra todo. Pero la palabra de Dios revela que más allá de la tumba, el alma sigue consciente y espera. Ahora piensa conmigo, ¿por qué Jesús bajó al Seol? ¿Qué buscaba allí? ¿Consolarse entre los justos? No, Él no descendió para recibir, sino para dar. No para encontrar descanso, sino para inaugurar la liberación. Al morir, Jesús no fue directo al cielo, como muchos imaginan. Sus propias palabras al ladrón en la cruz lo confirman. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. No en el cielo. Y ese paraíso era el seno de Abraham. Cristo entró allí con una sola intención: anunciar que el tiempo de espera había terminado, que la promesa se había cumplido, que el Cordero había sido inmolado y que las puertas del cielo estaban por abrirse para siempre. Si esta revelación ha tocado tu alma, si comprendes que no se trata de un cuento antiguo, sino de una realidad espiritual que también te alcanza, escribe en los comentarios: gracias, Jesús, por descender para rescatarme. Y si conoces a alguien que vive como si no hubiera esperanza, comparte este video con él. Porque donde muchos ven oscuridad, Dios aún tiene planes de redención. En el corazón de las tinieblas, donde ni el eco de la esperanza había sido escuchado por siglos, una voz rompió el silencio. No, fue una voz común. Era la voz que había creado el universo, que había hecho callar tormentas, que había expulsado demonios, que había levantado muertos. Esa misma voz, ahora, resonaba en las profundidades del abismo.
Primera de Pedro 3, 18, 20, nos ofrece una de las declaraciones más intrigantes del Nuevo Testamento. Jesús, muerto en la carne pero vivificado en espíritu, descendió y predicó a los espíritus encarcelados, aquellos que se rebelaron en los días de Noé. ¿Quiénes eran? ¿Y qué mensaje les llevó? La Biblia no deja cabos sueltos. En Judas 1:6 y 2 Pedro 2:4 se habla de ángeles que abandonaron su morada original, que fueron arrojados a prisiones eternas, a las profundidades más oscuras, esperando el día del juicio. Estos seres no eran humanos. Eran parte de una rebelión antigua, anterior incluso al diluvio, que cruzó límites que ni los demonios comunes se atrevieron a tocar. Su corrupción fue tan grave que Dios los aisló completamente, y fue a ellos que Jesús fue, pero no para ofrecer perdón, no. El verbo usado en el texto griego original es kerizo, que significa proclamar como un heraldo. Fue un anuncio de victoria, un decreto divino que atravesó la eternidad. La cruz había triunfado, el plan de redención estaba consumado, y el reinado de Satanás estaba oficialmente sentenciado. Imagina ese momento. Seres espirituales que no habían escuchado nada en milenios, rodeados de oscuridad absoluta, ahora enfrentados con la presencia del Hijo de Dios, no como juez, sino como proclamador de su triunfo. La Biblia no detalla qué palabras usó, pero podemos imaginar el poder que irradiaba ese acto. Era la proclamación más esperada del universo. Jesús no llegó como un mensajero tímido, llegó como el león de Judá. Su presencia en ese lugar fue una declaración. Todo lo que el enemigo había intentado detener en la cruz estaba completo. Satanás había perdido, y sus secuaces lo sabían, porque donde la Biblia se cumple, la oscuridad no prevalece. Esto no solo fue un evento cósmico, fue una lección espiritual para ti y para mí. A veces sentimos que nuestras vidas están rodeadas de sombras, que el enemigo ha sellado nuestra historia con mentiras y condenación. Pero hay una verdad que debes abrazar hoy. Jesús ya descendió a las regiones más oscuras del universo. No hay sombra que no conozca, no hay cadena que no pueda romper. Y si pudo proclamar victoria en el lugar más maldito del cosmos, también puede proclamar libertad sobre tu vida hoy. El mismo que habló en el abismo quiere hablarte ahora. Y si esto te estremeció, si algo dentro de ti se quebró al imaginar a Jesús proclamando su victoria en el mismo centro del infierno, no te vayas sin hacer algo. Escribe en los comentarios ahora mismo: Jesús, proclama tu victoria sobre mi vida también. No te calles, no guardes esto. Tal vez estás pasando por una batalla que nadie ve, un silencio que solo tú escuchas. Pero hoy, así como Jesús habló a los espíritus en prisión, Él también puede hablar a tu corazón. Y si crees que esta verdad puede sacudir el alma de alguien más, no te lo guardes. Comparte este video con alguien que necesite oír que el infierno ya fue vencido. Tu simple acto puede ser la chispa que libere a alguien del abismo. Las palabras de Jesús fueron claras, pero muchos aún no las comprenden. En Mateo 12:40, Él declaró: Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. No fue una metáfora poética, fue una profecía precisa. El corazón de la tierra no era la tumba visible donde colocaron su cuerpo, sino el centro espiritual donde se libraría la mayor de todas las batallas. Jesús sabía que su misión no terminaría con su último suspiro. Había un territorio al que nadie antes había entrado con autoridad, y esos 3 días no serían de espera, sino de cumplimiento, de guerra, de victoria. Durante esos 3 días, Cristo no estuvo pasivo. Su alma no flotaba como sombra sin rumbo.
Él se movía con propósito, con poder, con dirección divina. Caminó entre dominios espirituales, cruzó fronteras invisibles y enfrentó a la muerte en su propia morada. Apocalipsis 1:18 nos lo dice claramente. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves. No hay símbolo más claro de autoridad. Quien tiene las llaves tiene el poder de abrir y cerrar. Jesús no fue como visitante, fue como el nuevo dueño, y cada paso que dio en el corazón de la tierra fue un acto de restauración eterna. ¿Te has preguntado por qué fueron precisamente 3 días? En la Biblia, el número 3 representa plenitud divina. En esos 3 días, la muerte tuvo tiempo suficiente para entender que había sido vencida, el infierno para reconocer que su reino había sido invadido, y los justos para ver la promesa hecha carne caminando entre ellos. La redención no fue instantánea porque cada segundo tenía valor eterno, mientras en la superficie reinaba el luto. En lo profundo se gestaba el mayor acto de justicia jamás ejecutado. Jesús no solo sufrió en la cruz, descendió, conquistó y se presentó como Rey. Este detalle cambia completamente nuestra comprensión de la resurrección, porque cuando el domingo llegó y el sepulcro fue hallado vacío, la verdadera victoria ya había sido sellada en las profundidades. La resurrección fue solo la manifestación externa de una conquista interior. No fue allí que comenzó el triunfo, sino cuando Jesús bajó al corazón de la tierra y reclamó lo que el pecado había robado. Satanás no tenía más poder. La Biblia lo deja claro en Colosenses 2:15. Despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero ese triunfo fue gritado en el abismo. Y si esta revelación sacudió tu corazón, si sientes que Dios te está mostrando que tu propia vida también necesita una victoria desde dentro, escribe en los comentarios con fe: Jesús, conquista mi abismo. No importa cuán profunda sea tu herida, cuán oscura sea tu historia, Cristo ya bajó más profundo de lo que tú podrías caer y subió victorioso. Comparte este mensaje con alguien que necesita saber que la muerte ya no tiene la última palabra, la tiene Dios. Era sábado, un día sagrado para el pueblo de Dios, pero ese sábado fue diferente a todos. Mientras los discípulos se ocultaban, paralizados por el miedo y el dolor, y los soldados vigilaban el sepulcro sin entender lo que realmente protegían. Algo indescriptible ocurría en las regiones más profundas de la existencia. A los ojos humanos, todo estaba en pausa, pero en el mundo espiritual, cada segundo estaba cargado de propósito. El Espíritu de Jesús no flotaba, caminaba. Con cada paso abría puertas que habían estado cerradas por milenios. Donde antes había oscuridad, ahora había presencia. Donde reinaba el silencio eterno, ahora se escuchaba la voz del Hijo de Dios. Él no se limitó a proclamar su victoria ante los espíritus rebeldes. Todavía había algo más que debía hacer, porque no todos los que estaban en el Seol estaban en condenación. En el seno de Abraham descansaba una multitud de hombres y mujeres que habían vivido por la fe, pero que nunca vieron el cumplimiento total de la promesa. Hebreos 11:39-40 dice que todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ellos no estaban perdidos, pero tampoco podían entrar al cielo. Aguardaban, en silencio, hasta que se cumpliera la redención. Y ahora, la redención caminaba entre ellos. El Salvador estaba presente, no como profeta, sino como libertador. Imagínalo por un momento. Abraham, David, Moisés, Esther, Daniel, Rute, viendo con sus propios ojos a aquel a quien esperaron con tanta fe. No más sombras, no más profecías, no más sacrificios simbólicos. Ahora, la promesa tenía rostro
voz, autoridad. La Biblia dice en Efesios 4, 8, 10 que, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Esa expresión tan poderosa se refiere precisamente a esto. Los justos que estaban en el paraíso, esperando, fueron liberados por Cristo y llevados con Él en triunfo. No como prisioneros, sino como hijos redimidos. Él tenía las llaves. Solo Él podía abrir esas puertas. Y las abrió. Ese fue el primer gran éxodo espiritual. No desde Egipto, sino desde el corazón de la tierra. No hacia una tierra prometida terrenal, sino hacia la presencia eterna de Dios. El cielo no volvió a ser el mismo después de eso, porque Jesús no ascendió solo. Llevó consigo a una multitud que había creído antes de la cruz, los que el mundo olvidó, pero que Dios nunca dejó de mirar. Este acto, invisible para los hombres, fue una celebración gloriosa en el reino celestial. Y aunque la Biblia no nos muestra cada detalle, nos da señales suficientes para saber que ese momento fue tan real como la cruz y tan poderoso como la resurrección. Y si algo dentro de ti se quebró al imaginar a esos hombres y mujeres que vivieron en fe, murieron en fe y esperaron en silencio, viendo al fin al Salvador cara a cara, entonces no ignores esta voz que te está hablando ahora. Porque así como Jesús fue a buscar a cada uno de ellos en las profundidades del abismo, Él también está buscándote a ti. Tal vez llevas años esperando una respuesta. Tal vez sientes que estás en pausa, como esos justos en el paraíso. Pero hoy, el mismo Jesús, que descendió para liberar a los suyos, quiere romper tus cadenas también. No te vayas sin dejar tu testimonio. Abre tu corazón en los comentarios. Cuéntanos, ¿qué área de tu vida aún está esperando que Cristo entre con poder? ¿Dónde necesitas que Él te libere? No te guardes en silencio. Este es el momento de decir, Señor, yo también te he estado esperando. Y si conoces a alguien que vive estancado entre la fe y la desesperanza, comparte esta palabra ahora mismo, porque cuando el cielo decide moverse, hasta lo que parecía eterno se puede romper. Mientras el mundo seguía girando, ignorante de lo que acontecía en las dimensiones invisibles, Jesús descendía aún más profundo. Su objetivo no era simbólico, no era una visita pasiva, era una conquista total. Apocalipsis 1:18 nos lo revela con claridad. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esa imagen lo cambia todo. Cristo no salió del sepulcro con las manos vacías. Salió con autoridad, con propiedad, con poder sobre lo que antes gobernaba el destino humano. Él no pidió las llaves, las tomó. Y eso marca el inicio de una nueva era. Durante toda la historia bíblica, la muerte había sido el verdugo final. Desde el Edén, cuando Dios dijo, polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19, el ser humano cargaba la certeza de que morir era perder. Pero cuando Jesús murió sin pecado, cuando fue a la cruz con la justicia divina en sí mismo, desarmó completamente el sistema de condenación. Colosenses 2:15 dice que despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. El despojo no fue solo judicial, fue físico, espiritual y eterno. Satanás, que operaba desde el miedo a la muerte, perdió su mejor arma. Y aquí hay algo que debes entender con el corazón. Nadie antes había escapado de la muerte por cuenta propia. Ni Lázaro, ni el hijo de la viuda, ni los muertos resucitados por los profetas. Todos volvieron a morir. Pero Jesús fue diferente. Él no fue devuelto a la vida por otro. Él mismo se levantó. Juan en 10:18 lo dice claro, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. Su vida, su muerte y su resurrección estaban bajo su control total. ¿Qué significa eso para ti?
que no hay área de tu vida donde Satanás tenga a la última palabra si Cristo reina en tu corazón. Las llaves que Jesús tomó no son decoración, son el símbolo de que el infierno ya no es una prisión sin salida, de que la muerte ya no es la reina del destino humano, de que, como dice Hebreos 2, 14, 15, Él participó de nuestra carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y al hacerlo, liberó a todos los que vivían esclavos del temor. Si hoy tú sientes que hay áreas de tu alma encadenadas al miedo, a la culpa o al pasado, recuerda, Jesús ya fue ahí, ya abrió esa celda, ya tienes acceso a la libertad, pero debes caminar hacia ella por fe. Y ahora, escúchame con el alma. Si hay algo que todavía te aprisiona, un pecado escondido, una herida no sanada, una tristeza antigua, no te quedes ahí. Jesús no descendió hasta el fondo del abismo para que tú sigas viviendo encadenado. Hoy es el día de confesar, de rendirte, de ser libre. Escribe en los comentarios lo que más necesitas que Jesús libere en tu vida. No tengas miedo ni vergüenza. Este es un espacio de fe, no de juicio. Y si conoces a alguien que vive oprimido por la culpa o el temor a la muerte, compártele este video. Puede ser el mensaje que Dios usará para tomar esas llaves y abrirle una nueva vida. Mientras el infierno aún resonaba con el eco de la proclamación de Cristo y la oscuridad se curvaba ante el poder de su presencia, algo extraordinario comenzaba a acontecer: la liberación de los justos. Aquellos que durante siglos habían vivido y muerto en la fe, aguardaban en silencio en el seno de Abraham, no en tormento, no en castigo, sino en un descanso expectante, como soldados que confían en la victoria, pero aún no han oído el sonido de la trompeta. Hebreos 11 los describe con reverencia. Todos estos murieron sin haber recibido lo prometido, pero ahora la promesa estaba frente a ellos, viva, gloriosa y con las llaves en la mano. Jesús no bajó solo a proclamar su victoria, sino también para abrir camino. Efesios 4, 8, 10 dice que, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Esa expresión, tantas veces ignorada, se refiere precisamente a este momento. Los justos del Antiguo Testamento fueron trasladados del paraíso al cielo. Moisés, Elías, Noé, Ana, Samuel, Rahab, José, todos ellos que esperaban con fe en el descanso espiritual, ahora eran guiados por el Salvador en una procesión celestial. No más sombras, no más espera. La redención que antes solo podían contemplar en figuras, ahora la vivían en plenitud. Jesús no solo pagó el precio, Él vino personalmente a buscarlos. Mateo 27, 52, 53 nos da una pista inquietante sobre ese momento. Dice que los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido resucitaron y aparecieron a muchos. ¿Puedes imaginar eso? Justos resucitados, caminando por Jerusalén, testificando con su propia presencia que algo sin precedentes había ocurrido. La resurrección de Jesús no fue un evento aislado. Fue el epicentro de un terremoto espiritual que sacudió las dimensiones del tiempo, del espacio y de la muerte. Y entre tanto misterio, una cosa es clara: nadie que haya puesto su fe en Dios quedó sin respuesta. El cielo abrió sus puertas y el éxodo más glorioso de todos comenzó. Esto cambia toda nuestra comprensión de la muerte, porque antes de la cruz, incluso los justos no podían entrar directamente al cielo. Pero desde ese día, el acceso fue liberado. Ya no se espera. No hay más intermediarios, no hay más abismos. Jesús abrió el camino. Por eso Pablo dice en Filipenses 1:23 que partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. El paraíso fue elevado, lo que era provisional fue cumplido. Y con eso, la promesa se extiende también a ti tú. Hoy,
Si crees en Él, no esperas en oscuridad, sino que entras directamente en su presencia, como hijo, como redimido, como heredero del reino. Y si esta verdad te quebranta, si puedes sentir en tu pecho el peso de esta victoria, no te quedes mudo. Comenta ahora con libertad. ¿Hay alguien en tu vida que murió en la fe y que tú crees que estaba en esa multitud de redimidos? ¿Qué significa para ti saber que Jesús descendió a buscarlos uno por uno? Escribe, testifica, porque cuando abrimos el corazón, algo espiritual sucede. Y si conoces a alguien que teme a la muerte, que no entiende la esperanza del Evangelio, envíale este mensaje hoy mismo. Porque donde otros ven un final, Jesús empezó una nueva historia. Después de descender a las profundidades, proclamar su victoria, tomar las llaves del infierno y liberar a los justos del paraíso, Jesús aún no había terminado. Había una última etapa, la más sagrada, la más silenciosa y también la más gloriosa: presentarse ante el trono del Padre con su propia sangre. Hebreos 9:12 lo afirma sin titubeos. No con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No se trataba del templo de Jerusalén, era el original, el celestial, el lugar donde habita la plenitud de Dios, y allí entró el Cordero, como sumo sacerdote eterno. Este momento es el menos comprendido por el mundo cristiano. Muchos creen que la resurrección fue el clímax, pero el verdadero sello de la redención fue esta presentación en el cielo. La cruz fue oída en la tierra, el descenso, sentido en el abismo, pero la ascensión espiritual fue contemplada en el cielo. Mientras la piedra aún cubría el sepulcro, mientras los guardias mantenían su posición y los discípulos lloraban, el Salvador se presentaba ante el Padre, no como mártir derrotado, sino como hijo obediente, como sacerdote fiel, como redentor consumado. No hubo trompetas en la tierra, pero hubo gloria en el cielo. Jesús llevó algo consigo, no solo su sangre, llevó los nombres de todos aquellos que morirían en él, llevó tus heridas, tus pecados, tus lágrimas, tus luchas. Hebreos 9:24 explica que Cristo no entró en el santuario hecho por manos, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Por nosotros. Ese instante sella tu salvación. Ya no hay separación, ya no hay velo, ya no hay duda. El Creador vio el rostro del Hijo cubierto por la obediencia perfecta y aceptó el precio. Satanás perdió su acusación, el cielo se abrió, y desde ese momento todo aquel que cree tiene entrada libre al trono de la gracia. Hebreos 4:16. ¿Y qué pasaba en la tierra? Silencio. El tercer día se acercaba. Nadie imaginaba lo que ya había sucedido. Para los hombres, la historia aún no había cambiado. Pero en la eternidad, todo ya estaba consumado. El acceso estaba liberado, la salvación asegurada, la redención completa. Jesús no volvió al cielo por honra propia, volvió con las almas redimidas, con la sangre derramada, con la ley cumplida, con la muerte vencida. Todo lo que se había perdido en el Edén fue restaurado en ese momento invisible, sublime, eterno. Y ahora, con el corazón quebrantado, te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que lloraste por gratitud al saber que Jesús no solo murió por ti, sino que también presentó tu causa ante el Padre? Si esta verdad te toca, abre tu corazón en los comentarios. No repitas frases. Habla con sinceridad. ¿Qué sientes al saber que fuiste representado en el cielo mismo? ¿Qué cambia eso en tu fe, en tu manera de vivir? Y si esta palabra te tocó profundamente, comparte este video con alguien que piensa que Dios se ha olvidado de él. Porque la verdad es esta: el cielo jamás olvida a quien Jesús lleva en sus manos. Ahora que lo sabes, ¿cómo vuelves a mirar la cruz con los mismos ojos?
Jesús no solo murió por ti, Él descendió, caminó por el infierno, enfrentó las tinieblas y abrió con sus propias manos las puertas de la eternidad. Todo eso por amor. Por eso te pregunto, ¿qué significa esta verdad para ti hoy? ¿Has vivido como alguien redimido o como alguien que aún sigue esperando ser rescatado? Déjame tu respuesta en los comentarios. Compártela con el corazón. Esta revelación cambió tu manera de ver lo que Jesús hizo por ti. Y si este mensaje te estremeció, no te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí hablamos de verdades que despiertan el alma y revelan lo que muchos no se atreven a predicar. Y no te vayas sin ver el próximo video que aparecerá en tu pantalla, porque lo que ocurrió después de la resurrección también fue impactante. Nos vemos en el próximo video. Yo soy Javier. Que Dios te bendiga.